Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida y las gracias por participar de este lanzamiento del Club de Luis Cía de Luis Felipe Sobal. Tenemos nada menos que a Roberto Robi, quien nos va a acompañar durante esta presentación. Un gusto, Roberto, gracias por venir, por estar presente hoy día. Bueno, la verdad que es un libro que no los va a dejar indiferentes, es un excelente libro, está muy bien escrito, van a disfrutar la lectura. Hacía mucho que no me pasaba que disfrutaba tanto la lectura de un libro y creo que hay mucho que nos van a aportar, ¿no? Respecto a cómo fue este proceso, pero ahora voy a presentar a los participantes. Voy a partir por Roberto. Roberto Ravi González nació en 1974, es escritor, abogado de la Universidad de Chile, profesor y magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, fiscal adjunto de la Fiscalía de Chile, integra el colectivo de escritores deportivos independientes. Es coautor de Relatos Azules, Algo más que fútbol, que obtuvo el reconocimiento nacional en categoría Relato del Instituto de Historia y Estadística del Fútbol Chileno y de Relatos Fiscales y Privados. Junto a Gustavo Villafranca escribió su obra más extensa en materia de fútbol, Toda la historia de la U, donde se revisa en su totalidad la trayectoria del cuadro estudiantil. También es autor de Santiaguino, Cuentos sin tinta azul y compilador de las 3 antologías de relatos y crónicas deportivas Una forma de vida. Con Editorial Forja ha publicado los libros de cuentos Malparido, que obtuvo el premio de la prestigiosa revista Lector en su categoría el año 2007, Demasiado Frágiles, y Tiempo de Superclásicos, que es su nuevo libro. Todos estos libros están disponibles en la página web de Forja, www.editorialforja.cl. Ahora conozcamos un poquito más de Luis Felipe Sobal, quien es el autor de esta magnífica novela. Luis Felipe nació en Santiago en 1987, es autor de las novelas Dinamus y El Atolladero, con la que ganó nada menos que el premio del jurado en el concurso Roberto Bolaños del CNCA. En 2016 publicó la colección de cuentos Lloren Troyanos, cuyo relato Catequesis recibió el premio Biblioteca UAI. Sus columnas han sido publicadas en Intemperie, El Libero, Cine y Literatura, The Clinic y El Mostrador. Hoy día lo tenemos aquí para que nos hable de su último libro, El Club de los Suicidas. Pero vamos a empezar con Roberto. Roberto, por favor, te dejo la palabra. Digan. Muchas gracias. Es Gracias a un ti. placer y un honor estar en esta oportunidad hablando sobre El Club de los Suicidas, la última novela de don Luis Felipe Sobal, que es un joven talentoso que ha abordado con mucha eficacia el género de la novela. Ya siendo tan joven, podríamos hablar que se trata de un autor maduro, sino consagrado por los premios que ha obtenido y por la calidad de su pluma en géneros que no son sencillos. Géneros en que los que son ya consagrados suelen ser personas que han leído durante una vida, han escrito durante una vida y precisamente han desarrollado una técnica a lo largo de los años. Luis Felipe es joven y sin embargo no hay nada de lo que escribe que nos revele esa juventud. Parece escrito por una persona que sabe mucho de la vida, mucho de las emociones humanas, mucho de las relaciones de poder. En ese sentido, esta obra, que es una novela breve, es una novela precisa, en que no sobra ni falta nada. Tiene una trama que, si bien es breve, tiene un dinamismo que nos envuelve, que nos lleva desde el principio al fin de la mano, mostrándonos lo atractivo de un nudo, de un conflicto en que los personajes interactúan en torno precisamente a estilos de vida que no forman parte de lo que hoy día podríamos decir es el relato políticamente correcto de estos días. Es un relato más bien distante de lo políticamente correcto, donde se muestran los personajes dentro de sus pasiones,
con sus objetivos egoístas y sin mostrarnos héroes, sino a los hombres tal como son. Creo que el gran mérito que tiene esta novela, de hecho, es precisamente mantener esa tensión en la interacción de los personajes, donde vemos mucho de sus pasiones, de sus interacciones, de sus negociaciones, pero también tenemos que imaginar y buscar en esos recovecos de esta interacción cuáles serán realmente esas pasiones, esas formas de ver la vida desde la perspectiva de ellos. Es una novela realista, insisto, que nos muestra a personas de lo que podríamos llamar una élite en Chile, tal como son, sin pretender agigantar sus disvalores ni cualidades, ni tampoco escondernos. Simplemente mostrarnos a seres humanos de carne y hueso, distantes, eso sí, tal vez del mundo de las carencias, del mundo de la miseria en Chile. Es un relato que, si bien es cierto, entonces nos muestra a personajes que no tienen en el fondo problemas para conseguir su alimento diario, sí tienen aquel sufrimiento existencial que es propio de cada ser humano y que nos hace en el fondo próximo, que hace que la novela precisamente tenga un atractivo para cualquier tipo de lector, porque te atrapa precisamente con el desarrollo de la trama, que es lo más notable. Insisto, así como Bolaño, que valga precisamente la observación, es el premio que se ganó por un trabajo anterior, Luis Felipe, hablaba en Los Detectives Salvajes de los real visceralistas. En este caso, lo que tenemos es una forma de realismo también bastante crudo, en la medida que no nos oculta ni nos trata de mostrar algo más bien maqueteado de esta realidad, sino que le da duro con estas intenciones muchas veces ambiguas pero fuertes de los personajes. Dentro de los personajes, insisto, encontramos algunos que forman parte de derechamente aquella élite poderosa, distante, que chapotea en el mundo de sus intereses económicos, desviviéndose por lograr el éxito y el poder, interactuando socialmente con otros grupos de personajes dentro de esta misma novela, que, si bien es cierto, también forman de una otra manera de esa élite, digamos, son aquellos que en algún momento perdieron en la vida. Perdieron porque sus sueños se vieron frustrados, perdieron porque no tuvieron oportunidad de alcanzar aquel éxito, aquella notoriedad que perseguían. Bastián, precisamente, el protagonista, es un ajedrecista de élite, como tal vez nunca ha existido en Chile. Y ya es un detalle no menor hacer esta intervención del protagonista desde aquello no visto. Jamás un chileno ha alcanzado a una final de un gran campeonato de ajedrez a nivel mundial. Pues aquí lo tenemos y en ningún momento nos parece fantasioso. Nos parece precisamente parte de ese juego de intereses que hay, en que el hombre, que ya perdió la vida precisamente porque fracasó en aquellas lides de más alto nivel del ajedrez, ha perdido a su vez matrimonio y se encuentra ya en torno a la crisis de la madurez con una mujer que tiene la edad de su hija menor, que es Jimena, y que intenta darle algún sentido a su vida, ver transcurrir los días, y en ese contexto partimos precisamente en uno de los quizás narrativamente más atractivos entornos que se podría plantear para una novela como esta, que es la celebración de una fiesta en matrimonio, que es un entorno que ha sido usado mucho en la literatura. Samuel Taylor Coleridge nos planteaba, por ejemplo, un entorno en que en un matrimonio aparecía un personaje extraño que contaba, narraba la historia de una maldición que caía sobre un marinero que mataba a una gaviota. También en el mismo Padrino, o sea, todos hemos visto incluso la película en que aparece aquella escena notable
donde don Vito Corleone le dice a un aparecido: vienes el día del matrimonio de mi hija a pedir que mate por dinero. Entonces, tenemos un escenario propicio para dar el puntapié inicial a algo interesante. Y Luis Felipe no lo desaprovecha, no cae en el lugar común, sino que lo llena de colores, de diálogos inteligentes que nos atrapan desde el principio. Nosotros nos sentimos partícipes de ese matrimonio, sentimos que estamos entre los invitados, sentimos que nos maravilla, por ejemplo, cuando llega un personaje excéntrico, pero que le da color y magia en sentido literal al evento, porque se trata de un mago. Y un mago, dentro de esta categoría de personajes, que es precisamente un mago ya en decadencia. Así, este matrimonio, esta celebración en que existen personajes que se reencuentran, que se odian, donde uno percibe la tensión en los diálogos, en las miradas, en ese saber los sentimientos que pueden haber cuando existen relaciones anteriores que quedaron truncadas, donde hubo desamor, donde hubo odio y que ahora se encuentran en esta celebración, es un punto de partida magistral, magistral en la medida que nos comienza envolviendo, porque esta novela, si bien no es una novela sucia, con mucha sangre, a uno lo envuelve y te va haciendo sentir cosas, que es lo más importante, lo más propio en cuanto del talento narrativo a la hora de abordar el género de la novela. Envolver y a tomar de la mano al lector y hacerlo avanzar en un conjunto de sensaciones y reflexiones. Acá las sensaciones y las reflexiones se suceden, te atrapan como una seda y te llevan de la mano. Partimos entonces con ese entorno que es desarrollado magistralmente, y en ese sentido y en ese ámbito precisamente es donde nos enteramos de aquel que fue el gran fracaso de vida del protagonista, que está narrado de manera muy atractiva por Luis Felipe. Si me permiten, voy a leer un pequeño párrafo donde da cuenta precisamente, con el talento que lo hace, con esa crudeza que lo hace, de cómo se originó todo esto. Señala: ahí se lo jugaría el todo por el todo, su proyecto de vida, la medalla de oro, ante Vyacheslav Morozov, connotado gran maestro internacional. Morozov era la estrella en ascenso del circuito y tenía como principio rector no mezquinar a nadie su cara de concha su madre. Compañeros, rivales, oligarcas, rusos, finantistas de ocasión, tarde o temprano todos se llevaban un desaire. Se habían enfrentado en un teatro cerca del Place du Palais Royal. Fue un partido largo, disputado, pero Morozov nunca abandonó un rictus acorde al desprecio que sentía por Bastián. Raquel, junto a su hija, estaban en primera fila dándole ánimo, pero la historia se impuso. Morozov lo derrotó. Bastián tuvo que verlo ponerse de pie, darle un coscorrón a la nada y alzar los brazos en gesto de triunfo. Bestial. Durante el discurso de premiación, Morozov se mantuvo impasible, pero al recibir la medalla de oro, miró a Bastián con una mueca burlona, que mal disimuló torciendo su cabeza en un gesto similar al de un violinista. La próxima al ocaso, había dicho Bastián por lo bajo, sin saber que su mundo se iba a derrumbar. Nos muestra entonces cómo puede llegar a calar en el alma de una persona el haberse generado una expectativa tan grande para luego perder. Y cómo la posibilidad de recuperar aquello puede transformarse en una meta de vida tan potente que puede llevar a cuestionarse los valores más importantes. Insisto, se trata de una novela donde no encontramos grandes héroes, donde no encontramos personajes que lo dejen todo por la caridad ni todo por fines loables. Se trata de personajes en general de clase media alta, de personajes reales, de carne y huesa, que tienen sobre todo a la vista, como es tan propio en este tiempo,
su propia ambición personal, su propio proyecto de vida, incluso en las relaciones familiares y de pareja. Por lo mismo, tratarlos de esa manera y hacerlos a la vez atractivos y además odiables es el mérito que solamente puede tener el narrador que nos cuenta aquellas cosas con este talento. Por otra parte, sin duda, dado este entorno, dado esta magia del relato, no deja de ser menor que se haya elegido precisamente el mundo del ajedrez en un entorno de intrigas y negociaciones donde cada uno asume su punto de vista en esta suerte de tablero de vida de blancas y negras, donde uno muchas veces tiene que sacrificar para poder lograr algún tipo de objetivo. Y en ello los personajes se nos muestran a veces erráticos, a veces convencidos, a veces con dudas, pero siempre dejando entrever lo que es tan propio de la naturaleza humana, que es aquella fragilidad, aquella duda, aquella falta de certeza sobre lo que el destino nos puede dar. Lo que ocurre después, sin duda, merece la pena ser leído con atención y compasión, porque encontraremos dentro del relato figuras, anécdotas, situaciones dramáticas y en definitiva un desenlace que vale la pena no ser anticipado. Se los dejaré a ustedes para que se den cuenta del gran talento que tiene Luis Felipe a la hora de plantearlo en esta novela. Solo quiero destacar algunas cuestiones, como la manera como en distintos episodios de esta novela nos muestra distintos escenarios de la ciudad que de una u otra manera también interactúan con la lógica y disposición de los personajes. Así, podríamos decir que de una otra manera encontramos personajes ricos y poderosos interactuando con otros que, si bien es cierto, no son ricos, tampoco son pobres, son más bien de clase media alta, pero interactúan en una zona de Santiago donde tenemos aquellos que en general no viven en la mendicidad ni en las carencias absolutas. Y así los distintos entornos también nos sirven para ver cómo interactúa lo que siente, lo que vive con lo que aprecia el personaje. Así, por ejemplo, en uno de estos párrafos, la pareja reciente del protagonista, que como decíamos puede ser su hija, interactúa con su visión del Estadio Nacional. Y dice: sentada en su balcón, Jimena observaba la mole de concreto que componía el Estadio Nacional. Siempre, desde niña, esa mole de concreto la había fascinado. Y cuando se cambió a vivir a Dublé Almeida, consideró que la vista de ese departamento era un buen augurio. Una de las primeras cosas que hizo tras remodelar el inmueble fue invitar a tomar once a su papá. Ya iré cuando tenga tiempo, le había dicho él, pero nunca se había aparecido. No la querían ver con Bastián, no la querían ver contenta. Así entonces tenemos la imagen que nos sirve de telón de fondo para la emoción y las desventuras de los personajes. Y este es solo un ejemplo. Encontramos paisajes de La Rayán, paisajes de Santiago Centro, en general, ese atractivo que se construye con recursos literarios de un entorno urbano que a nosotros nos parece a veces tan habitual, tan dado por sentado. El hecho de narrarlo y conectarlo con las vivencias, con lo que se siente, es sin duda uno de los recursos literarios de los cuales nos hace gala Luis Felipe a través de esta novela. Hoy día vivimos lamentablemente un entorno en que, si bien es cierto, no podemos estar presencialmente hablando de este libro, tenemos la oportunidad de mostrar este libro y muchas otras producciones que se han dado en una suerte de boom, dado precisamente que una de las pocas cosas que queda incólume frente a la pandemia es escribir y leer. Sin embargo, dentro de este boom de novelas
y libros de autores jóvenes, este del que estamos hablando hoy no es uno cualquiera. Es uno que sin duda es destacado y que sin duda vale la pena leer porque marca demasiado la diferencia. Y con los años, quizás ustedes se acordarán de cuando Luis Felipe recién había escrito su segunda o tercera novela, porque tiene un futuro tan enorme que si desarrolla ideas como esta y se sigue inspirando para entregarnos relatos tan atractivos, podría trascender a nuestras fronteras y, lo más importante, eh, entregar alegría y sentimientos profundos al lector, que resulta más que entretenido con un texto, resulta absolutamente complacido de buena literatura. Le agradezco entonces a Luis Felipe esta posibilidad de haber leído el libro y creo que todos deberíamos agradecerle, entregarnos su arte con tanto talento en estas páginas. Un millón de gracias, Roberto. Sin duda una excelente presentación. Creo que hay mucho que se puede decir sobre el libro. Definitivamente es un libro maravilloso. Podríamos estar mucho rato hablando de él. Y quiero aprovechar de, si quieren dejar alguna pregunta a Luis Felipe, pueden hacerlo a través del chat. Estaremos leyendo las preguntas al final de la presentación. Así que por favor sean todos bienvenidos. El chat está abierto para todos. Ahora, bueno, no nos queda más que escuchar a la estrella de esta tarde, que es nuestro querido Luis Felipe. Luis Felipe, te dejo la cámara, el micrófono, por favor. Adelante. Ahí parece que sí. Sí, está todo bien. Sí, yo tampoco tengo tanto que agregar, porque ya la presentación de Roberto fue pero excelente, me deja muy orgulloso y muy, muy agradecido, y muy feliz de haberlo elegido para que presentara. Sí, quizás lo que yo quería decir era que cuando resultó hace unos años el caso Penta, el financiamiento de la política, salieron los emails y era como una especie de clase política mendicante, así como que estaban pidiendo el raspado de la olla. Y de ahí se me ocurrió un poquito la idea de en qué consistía esta elite, que claro, si bien es cierto, no tiene problemas económicos en el diario vivir, no viven al día, sí, se dedican como a pasar el sombrero en el fondo. Y a eso es lo que, en ese tanteo social en el que se encuentra Bastián en la escena del matrimonio. Un tanteo social en el que él va a revista también, o sea, en el pleno arribismo va, y quiere sacar algo en limpio, o sea, el matrimonio a su hija, pero él quiere sacar algo en limpio para él. Y tiene también esta fantasía de que él como que puede ir va en ascenso, en circunstancias de que él no, de que él se quedó, quizás su carrera fue promisoria en algún momento, pero después llegó hasta ahí nomás. Pero él se niega a eso. Y en esa tensión entre la autoimagen que tiene y quien realmente es donde empieza a desarrollarse la trama. Y uno después a lo largo del libro, la gracia es que va viendo que esa tensión no es exclusiva de él, sino que los otros personajes también la tienen. O sea, el más millonario también está con juicios, también depende de otro. Ninguno está libre flotando en una torre de marfil mirando hacia Santiago, en la distancia, como les gustaría aparentar, sino que son muy humanos. Y por eso mi tratamiento fue lo más realista que puedo. Hay escenas sí que están al borde del absurdo, pero mi tratamiento es realista y mi compromiso es con la escritura de ficción y con el realismo, fundamentalmente. Y a ver si me querían hacer alguna pregunta, yo adelante. Mientras la gente se anima a dejar algunas preguntas, bueno, tal como tú dijiste, la presentación de Roberto fue excelente. Sin duda, el comienzo del libro es un enganche automático. Está tan bien escrito que es realmente imposible dejar de leerlo. Soy súper honesta, de verdad, hace mucho tiempo que no me pasaba a toparme con un libro que estuviera tan bien escrito, está muy bien estructurado. No hay ningún plot twist así que sea forzado, que en esta época que vivimos tanto de que todo tiene que, de estos excesos que vemos muchas veces tanto en la literatura como en la televisión, ¿no? Es un libro que está muy bien estructurado.
creo que toda la narración del matrimonio es fantástica. De pronto parece que estuviéramos uno en un plano secuencia, ¿no? Metiéndose por las vidas de todos estos personajes. El proceso creativo, Luis Felipe, cuéntanos un poquito del proceso creativo. Decías que te habías tomado esto del caso Penta, pero más allá de eso, Claro. algo que nos puedas, digamos, aportar, por favor. Yo tenía la imagen, ya hace varios años tenía la imagen de una persona caminando por Dublé Almeida en la mañana temprano y que iba a una reunión. Esa imagen la tenía ahí. Y además el personaje yo lo veía de espaldas. Entonces yo no sabía quién era ese personaje, porque para mí era una silueta. Y ahí, de a poquito me empezó a dar la idea de que ese personaje tal vez iba al encuentro con otra persona, que esa otra persona había sido alguien importante, pero ya no lo era. Y después se me fue ocurriendo que era un ajedrecista, y que ese personaje era Jimena, quien sería su pareja finalmente. Y se me ocurrió cómo podría ser de que este ajedrecista, si bien ya ha dejado el ajedrez de lado, pese a que él siempre va a ser un ajedrecista, así como un pianista que deje los conciertos, igual va a seguir siendo un pianista. Y este ajedrecista se me ocurrió, ¿cómo podría yo escribir una novela en la que el ajedrecista en algún momento empezara a mover a Jimena como si fuera una pieza? Porque también uno a medida que va avanzando se da cuenta que el tipo empieza a mover a su pareja y a su familia tal como si fueran piezas de ajedrez, es un manipulador. Pero un manipulador que de alguna manera resulta entrañable, porque el tratamiento realista, la idea es que cada lector se pueda ver un poquito en esa persona, en ese manipulador. Es también una persona muy cautivante, o así lo quise escribir. Entonces, esos son los desafíos que iban saliendo y por eso el proceso creativo me tardó varios años, porque uno tiene una concepción inicial, pero te van saliendo algunos obstáculos en el camino y por lo tanto hay que ir haciéndole frente a esos obstáculos. Y sí, y bueno, y ya que hablaban de un personaje muy extravagante que entra en la mitad del matrimonio, que también es como un poquito una parodia de Bastián, porque claro, Bastián es este tipo muy circunspecto, que se cree muy inteligente y que él cree que puede dominarlo a todos, y entra en mitad del matrimonio un personaje que era un mago y que tenía un carisma y lo derrota en carisma. O sea, como carisma, Bastián se da cuenta que en el fondo uno va viendo junto con Bastián las limitaciones. Y eso me pasa a mí cuando escribo, que cuando escribo un personaje voy junto con él, o sea, camino junto con él y voy desarrollando todo junto con el personaje. Los personajes primero. Sí, ahí veo que van llegando más preguntas. Sí, y los personajes a veces se arrancan también. Se Adquieren arrancan con vida los cabos, propia. claro. Mira, Javier nos pregunta, dice, ¿cuáles son los siguientes pasos que tiene Luis Felipe en sus planes? Ay, a ver, no sé, seguir escribiendo, supongo. O sea, vendrá la próxima novela, tardará lo que tenga que tardar en escribirse y en el fondo, claro, hay un contexto social o sociopolítico de un país que está escribiendo su nueva constitución y uno está muy bombardeado de información todo el día. Quizá uno de los desafíos del escritor o de un lector también es separar un tiempo propio y seguir leyendo, leer ficción, no estar constantemente absorbiendo la información, porque nos vamos a volver locos de exceso de información y nunca vamos a tener una especie de periodo reflexivo que te permite decantar, porque al final cuando todo decanta es lo que te permite escribir. O sea, para poner el ejemplo del pianista, y me lo dijo una vez un profesor de música hace muchos años, ninguna sinfonía podría partir desde el ruido, o sea, tiene que haber silencio. Y ese silencio es el que hoy como sociedad nos está costando mucho alcanzar. También por el tema del COVID, que uno está todo el tiempo pendiente de la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, si vamos a pasar de fase 3, fase 2. Y claro, ese exceso de contingencia es un obstáculo que como escritor yo creo que uno de los desafíos de este año es sortear, es como vadear la cantidad de información y tratar de armarme un tiempo y aferrarme a un personaje, aferrarme a una idea, aferrarme a una imagen para irla desarrollando en los próximos años. Y lo de Editorial Forja me dirán ustedes cuáles son los planes de Editorial Forja que tienen, que también preguntaban. Bueno, sin duda alguna, nosotros en Forja siempre queremos abrir puertas a los talentos como tú,
dar a conocer esta nueva literatura chilena. Escritores como Luis Felipe son escasos, pero nuestras puertas siempre están abiertas. Queremos difundir, digamos, las voces jóvenes, es parte de nuestro compromiso. Así que estamos, por supuesto, y también un poco, ¿no? Con todo esto de la pandemia, es como planificar. Tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero siempre con la pandemia uno siente que tiene que ir planificando casi día a día, ¿no? Es una situación de... Y a propósito de la pandemia, Santiago es un personaje más casi en tu novela, ¿no? La ciudad a mí una de las cosas que me gustó es justamente que Santiago tenga un rol tan importante, ¿no? A veces que Santiago, que todo tan... Pero sin duda es un lugar donde podemos crear esa atmósfera que tú creas, es una ciudad que la manera como vas construyendo, como te digo, yo la sentí casi un personaje más en este club de los suicidas. Oye, en eso hay que ser justos, hay que ser muy justos, que si uno lee cualquier novela argentina, los argentinos le ponen nombre a las calles. Si los tipos caminan por, no sé, 5 de julio, 10 de julio, Avenida Avellaneda, cualquier escritor argentino le pone nombre a las calles. Y acá en Chile tienen una cosa como que cuesta encontrar un libro que se atreva a poner nombre, a poner el nombre, cuál calle, cuál plaza, cuál fecha. Y claro, a veces en eso hay que aprender nosotros, yo creo, de los argentinos, que no hay que tenerle miedo a la ciudad, tal como tú decías, Santiago, ¿no? No hay que tenerle miedo, hay que describirla tal como es, tampoco hay que embellecerla así para terminar en algo pintoresco. No, hay que ser justo con la ciudad y así uno le va a hacer justicia. Sí, y Sí, la ciudad sin duda, como te digo, se transforma en un personaje donde pasa de ser como un simple telón de fondo a ser algo más, ¿no? Donde a través de la ciudad uno puede ir escudriñando cada personaje, ¿no? Es un elemento muy importante y me encantó que Santiago tuviera ese protagonismo. También se conecta con ciudades europeas, por supuesto, suerte de ir entrelazando, ¿no? Un poco como, no sé, un Rayuela, no sé, que siempre está como en el recuerdo de esta Europa casi mítica, casi de una ensoñación que tiene el protagonista. claro, y esa ensoñación de Rayuela se logra en parte porque cuando el tipo va describiendo cómo Oliveira dobla por tal calle, tal esquina, tal plaza, se sienta en tal café, en el rincón francés, está pero con un detalle describiendo minuciosamente. O sea, para el escritor, él no está en un sueño, él está está pero empapado de realidad. Y uno como lector lo agradece porque ahí uno ve, oye, este tipo está totalmente enfermo por la maga y por el amor de la maga y una infatuación y al punto, ya otro tema, pero al punto que el reencuentro en Rayuela de Oliveira con la maga es una cosa onírica también. Sí. Y claro. Y también volviendo al tema por ejemplo, cuando yo hablé hace poco de que había escenas mías que están al borde del absurdo. O sea, hay escenas que como que está casi que ya abandonan el realismo, aunque creo que no lo abandonan. Bueno, en Julio Cortázar también una de las escenas más recordadas es cuando ponen el tronco, sí. Y cuando empiezan a hacer el equilibrio entre una casa y otra, arriba del tronco. Para tirar el mate, sí. Claro. Que esa en rigor, eso nunca uno lo va a ver en la calle. Uno no se encuentra esas cosas. Pero el tratamiento es realista y ese es el compromiso que yo tengo también. Así que, sí. Claro. Sí, fíjate, quería destacar yo un poco también algo. Parte de lo más valioso de la descripción psicológica de los personajes, de buena parte de ellos, tiene que ver con mostrarlos en ese momento de la vida que te das cuenta que esas grandes expectativas que tú construiste sobre ti mismo probablemente no se van a hacer, ¿verdad? Ese es el gran fracaso del sueño de vida. La gran renuncia. Claro, que muchos sufren y terminan en resignación. De hecho, recuerdo un amigo que tenía como avatar una frase que encontré notable: he llegado a aquel momento de mi vida en que me he dado cuenta que la única manera a estas alturas de trascender es transformarme en un asesino en serie, porque ya todo el resto se perdió. Claro, y acá nos muestran varios personajes
esa contingencia de vida de personas mayores, un joven que todavía le queda mucho por vivir y nos hace que nosotros sentamos esa compenetración con el personaje que está en eso. No es fácil, no es fácil traspapelarse para darle vida al personaje de algo de respecto a lo cual uno todavía está como ser humano un poco distante. Así que yo creo que eso vale la pena aplaudirlo también. Claro, sí, muchas gracias por tu lectura, sí. Claro, claro. Traté de... uno se encariña con los personajes y trata de que las cosas les salgan bien. Pero Personajes la verdad es que uno tiene que... los personajes están tan bien construidos que se genera ese sentir que como que pues sientes que tú puedes dialogar con ellos, no son la construcción de personajes, toda la novela está tan bien construida, pero la construcción de personajes obviamente es impecable. Bastián, lo podemos ver, y no en el sentido de que existe un tipo, un prototipo de Bastián, sino que el personaje es muy, tan, insisto, tan bien construido que lo puedes ver, puedes imaginar todos sus pasos, su amargura incluso, porque el tipo estaba bastante amargado, ¿no? Y lo que no puedo dejar de preguntarte, el nombre, el Club de los Suicidas, ¿fue un chispazo? ¿Fue algo, digamos, que lo planeaste todo muy semiológicamente o de una cosa muy estética, o simplemente fue algo que se te ocurrió? No, porque bueno, para vincularlo con la pregunta anterior, también uno piensa que uno quiere que a los personajes les vaya bien, pero no les puede ahorrar pellejerías, no les puede ahorrar sufrimiento. Entonces, en algún momento, como toda esta especie como de fiesta de castillo, en que el resto no está invitado, y que cada uno por sí mismo supuestamente como que se creen dueños de su vida, pero que si uno los toma como conjunto, se van a ir al carajo finalmente. O sea, como incluso si a cada uno le resulta lo que cada quien quiere, no es lo que él necesita para sí mismo, tampoco lo llevaría muy lejos, no le cambiaría nada, y probablemente dejaría mucha gente, muchos damnificados en el camino. O sea, algo de lo que no quiero adelantar la trama, pero el mismo Bastián deja damnificado. O sea, él va avanzando y deja damnificado, y así cada uno, cada personaje, cada persona. Y por lo tanto, si uno los toma en conjunto, es como un club y van caminando al precipicio. Entonces, claro, El suicida no... es un acto consciente, ¿no? Eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando veo el libro, que el suicidio es un acto consciente. Entonces, claro, no es un caminar Claro, hacia el precipicio sin claro. darte cuenta, ¿no? Es Tiene una esa cosa cosa... volitiva. Sí, le traté de meter esa cosa como vertiginosa, porque el vértigo, si uno siente vértigo, tú como que no te caes... Hay una parte del vértigo es querer tirarse también, o sea... Exacto. Sí, y eso también les pasa en esta cosa medio orgiástica que tienen, de media decadente, entre exceso, entre decadencia, artificialidad, y por lo tanto, cualquiera de ellos, cualquier personaje que hubiera tomado un par de pasos hacia atrás y hubiera mirado, sabría en el fondo de qué se trata todo eso. O sea, que no va para ni una parte, que una especie de tanteo social, de baile de máscaras. También pensé ponerle baile de máscaras, pero como ya está la ópera y todo, ¿para qué? Era un título ya tomado. Sí, Pero no, el Club de los Suicidas era un suicidio cambiarle el nombre definitivamente al libro. Y además que otra de las cosas que me llamó la atención, que parte con una cita de Scott Fitzgerald, y me parece tan oportuno porque parte con esta cita y entramos en una fiesta que también podría evocarnos todas esas fiestas magníficas del Gran Gatsby, donde todo el mundo está aparentando, en el fondo, donde tú dices que esto de las máscaras. Entonces creo que hasta en eso fue un detalle en que tuviste, cuidaste todo, no dejaste nada al azar. Hay una conversación que probablemente sea apócrifa, no sé, entre Scott Fitzgerald y Hemingway, donde estaban hablando justamente de los ricos. Y Fitzgerald le decía, trataba de convencer a Hemingway, le decía, es que los ricos son diferentes de nosotros, o sea, como que quería expresar que eran casi ontológicamente diferentes. Y Hemingway se reía con una sonrisa sarcástica y le decía, sí, son diferentes, son más ricos, claro. Entonces quería meter esas dos visiones también, o sea, esa visión de probablemente que la casta se crea
radicalmente diferente y que en realidad tengan que a lo largo de su vida darse cuenta que estamos cortados con la misma, Claro, lo con que la tú misma dices, la tijera, como casta, se pues, dice. la casta es algo inamovible, es algo donde te tocó esa casta y ya está ahí frito, por decirlo en un lenguaje bastante coloquial, Claro. no te puedes mover, ¿no? Y que resulta un poco, yo creo que es justamente la dinámica de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde que es muy difícil generar una movilidad social válida, en el sentido, movilidad de clase, me refiero, que estamos todos un poco encastados, ¿no? Eso es un libro que por momentos es bastante oscuro, pero de verdad, insisto, hay que leerlo, es el momento, es muy entretenido, es una novela breve además, o sea, tampoco digamos que es algo que no es un ladrillo, no, es muy entretenido. Incluso acá está diciendo, la gente dice, excelente escritor, te desean mucho éxito. Todos nos preguntan dónde está la novela. La novela está disponible en nuestra página web www.editorialforja.cl, en Amazon, para la gente que está afuera, y en las principales librerías del país. No sé si, Roberto, ¿quieres agregar algo más? Luis Felipe. Mira, Dale, para Roberto. terminar, Por favor. dar cuenta que también algo que es realmente notable es mostrarnos cómo las personas se obsesionan con el yo de su vida cotidiana, cómo se les muestra tan concentrados como en definitiva tal vez somos todos, que nos cuesta un poco salir de lo que son nuestros sueños, expectativas, rabias, miedos, etcétera. Centrados mucho en el sí mismo, unos y otros, en términos tales que buena parte de la interacción es muchas veces en términos tensos, de mentir, de tratar de obtener algo del otro, pero eso no es más que realidad, y una realidad que, insisto, no está ni aumentada ni restringida, sino que está mostrado en términos súper realistas. Eso me encantó. Luis Y Felipe, lo que ¿quieres? yo, Por sí, favor. que también para que no crean que algo pesado de leer, también como que la novela se ríe de sí misma, porque así como en La Guerra y la Paz, en Tolstoy, Napoleón al principio es una conversación de sobremesa y unas páginas más adelante Napoleón llega a Moscú. En mi novela, claro, el gran némesis de Bastián, que era Morozov, al principio es una conversación de sobremesa también, o sea, de que casi que le ganó, que no le ganó, y cuando se hace una realidad, cuando vamos a adelantar un poquito, pero quién sabe, somos pocos, así que no importa. Cuando Morozov aparece finalmente, o sea, va a aparecer. Ahí uno ve también que para Morozov, o sea, esa batalla, no tenía la connotación que le da a Bastián, o sea, ese partido era un partido más, entonces también por eso le quería poner el baile de máscaras, porque lo que para casi que el mundo entero se configuraba en base a una revancha, y para Bastián, una revancha que casi que simbolizaba la revancha de su vida, de su proyecto de vida. Para su contrincante no era más que la posibilidad de venir a Chile, retirarse bien, ganarle a un tipo medio, no fácil, pero derrotar a alguien antes de retirarse, conocer la Patagonia, no sé, hacer turismo. Entonces también es importante ver una misma situación, pero desde distintos prismas, porque creo que enriquece la lectura y también permite reírse, o sea, reírse si uno se ha identificado con el personaje y después uno se ríe también de que en el Sí, fondo... yo creo que esto de que el ajedrez o el mundo del ajedrez es algo pesado quedó completamente desmitificado gracias a Gambito de Dama, que fue un hit el año pasado, entonces creo que ya Claro, claro. no tiene por qué, al estar vinculado, podemos estar hablando que tiene que ver con un poco con la clase alta, política, ajedrez. No, de verdad, les aseguro, no es un libro pesado, es un libro muy entretenido. Esa es otra de las... Es un muy buen libro, porque entretener no es fácil, ¿ah? Es algo que de repente como que se dice entretenido, así como que, cosita poca, pero no, es difícil mantener la atención en un relato. Por eso te digo, está muy bien estructurado.
las dos escenas grandes de ajedrez que hay, traté de que fueran muy dinámicas, muy ágiles de leer, muy ágiles, tal como más o menos ellos jugaban ajedrez blitz, o sea, el ajedrez rápido, tal como Rápido. juegan en el Gambito de la Dama, po, Claro. en el Gambito de Damas, claro. Entonces, esas escenas también fueron muy rápidas, para que fueran más o menos el ritmo del ajedrez relámpago. No, y La escena que transcurre en la Plaza de Armas. tu pluma es Claro. muy liviana, entonces es un libro que es muy entretenido. No quiero decir que sea fácil para que se tome de alguna manera errada, ¿no? Pero tienes una pluma muy livianita que hace, te metes rápido, ¿no? Es un libro realmente una excelente novela, se van a entretener, lo van a pasar bien, tiene el vértigo que tiene cualquier juego también, eso hay que decirlo, todo juego tiene un vértigo y ese vértigo está en la novela. No me queda nada más que agradecerle a Roberto por su participación, Luis Felipe también, e invitarlos a que lo lean, está en formato ebook también, no tienen excusa, y se van a entretener, les va a encantar, y Luis Felipe definitivamente, la palabra promesa creo que no es la correcta porque tú, tal como decía Roberto, ya eres, tu prosa habla de un escritor ya consagrado, o sea, tu prosa es muy buena como para clarificarte de promesa, ¿no? Pero sin duda eres muy joven, entonces tienes todo un mundo por delante para seguir entregando esta literatura tan necesaria en Chile. Así que te agradezco como lectora por la experiencia que fue, les agradezco a todos su participación y bueno, a leer el libro, es lo único que les puedo decir, que tengan una excelente tarde-noche. Chao. Gracias, gracias. Chao.